Lo peor de las medicinas es que una de ellas hace necesaria a las otras. Elbert Hubbard. Hola a todos, bienvenidos a capítulo nuevo en Medicina MP3, el podcast más famoso a nivel mundial de medicina, sobre todo centrados en medicina de urgencias y emergencias. Y en esta ocasión veremos el tratamiento de las intoxicaciones por monóxido de carbono, un tratamiento que ahora en invierno puede ser bastante frecuente por todo lo de las estufas de butanos y demás en los domicilios. Bien, primero tenemos que tener en cuenta cuando una persona se intoxica si tenemos que ingresarlo en hospital o no. ¿Qué criterios de hospitalización tendríamos? Bien, en primer lugar, trastornos de conciencia. Una persona que tenga la conciencia alterada por una intoxicación, esa es sí o sí de cajón para el hospital. Unas alteraciones neurológicas, por ejemplo, un paciente que está un poco somnoliento y que no mejora con oxigenoterapia al 100%, al hospital. Cuando por supuesto existe una ataxia, convulsiones, visión borrosa, eso de cajón, yo creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Que hay que llevarlo al hospital. También cuando hay una evidencia clínica o en el electro de una isquemia o una arritmia cardíaca. Una paciente, por ejemplo, embarazada, una mujer embarazada con intoxicación por monóxido de carbono, hay que llevársela al hospital. Por supuesto, cuando una tentativa suicida por monóxido de carbono, personas que abren la bombona dentro de una habitación cerrada o dentro de un coche, así se ha suicidado más de uno. Cuando hay acidosis metabólica o rhabdomiólisis. Y si vemos hacemos una radiografía, por ejemplo, en un centro de salud y es patológica, por supuesto, hay que llevarlo al hospital. Yo creo que son, criterios muy sugerentes, criterios muy evidentes y lógicos para llevar al hospital. Pero ahora vamos a entrar de lleno ya en lo que es el tratamiento. El tratamiento, el manejo del paciente con una intoxicación por monóxido de carbono. Vamos a ver todos los pasos que hay que dar. Bueno, por supuesto, siempre hay que retirar a la persona del sitio contaminado. De nada nos sirve estar tratándolo en la misma habitación donde está por allí el monóxido de carbono. Por tanto, sacarlo fuera. Y al momento, tratarlo con oxígeno normovárico. Un FO2 de 100%. ¿Qué hacemos? Cogemos una máscara no recirculante con reservorio. Las típicas máscaras que llamamos de alto flujo, aunque son bajo flujo con reservorio, y se la colocamos para acelerar la velocidad de excreción del monóxido de carbono. Bien, una vez que lo hemos sacado tenemos tres posibles cuadros: leve, moderado y severo. En el cuadro leve, es decir, el paciente está un poco con cefalea, tiene ganas de vomitar, pero no hay síntomas neurológicos ni cardiológicos, pues tenemos que aplicar la medida de soporte vital básico, si fuera necesario, y como dijimos anteriormente, aplicar de forma precoz y continua el oxígeno normovárico. Utilizar una mascarilla con reservorio, alto flujo, generalmente 10-12 litros por minuto, para llevarlo al hospital. Importante este tipo de medidas porque así se excreta mucho mejor el monóxido de carbono. Lo llevamos al hospital y allí habría que extraer sangre, hacer una analítica para determinar los niveles de carboximoglobina al ingreso. Por supuesto, una oximetría de pulso habría que hacerla y una evaluación neurológica. Fijaos que es muy importante hacer un fondo de ojo en un paciente que tenga una intoxicación por monóxido de carbono y cada 2 horas estar revisándolo. Bueno, Antonio, a mí me gustaría dar en concreto, yo he tenido ese caso en una iglesia hubo varias víctimas que inhalaron monóxido de carbono y quería matizar 2 puntos clave ante esa situación. Bueno, haces un triaje básico de los pacientes que pudieran tener más gravedad. Cuando ponéis un saturímetro, tened en cuenta que la saturación no es real.
¿vale? Porque como el monóxido de carbono tiene más predisposición a unirse a la hemoglobina que el oxígeno en sí, está falseando el resultado. Por eso es tan importante en la analítica determinar la carboxihemoglobina, ¿vale? Cuando pone un saturímetro y satura al 100%, eso no es real, porque se están uniendo igualmente, se comporta el monóxido de carbono como el oxígeno. Eso es fundamental. Y el oxígeno a reservorio y los síntomas habituales cuando hay una intoxicación leve, aparte del nerviosismo que presenta el paciente, pues las cefaleas, las náuseas y sobre todo la somnolencia. Habitualmente cuando se envía al hospital, una vez en el hospital a realizar analítica y premia evidentemente la oxigenoterapia, que lo que va a hacer es quitar los enlaces del monóxido de carbono y se una más al oxígeno al 100%. Entonces por eso es tan importante la precocidad del oxígeno, para evitar la propia intoxicación, ¿no? Muy bien, pues vamos aquí con el cuadro moderado. En el cuadro moderado ya presenta síntomas neurológicos. Hay síncope, visión borrosa, pero no síntomas cardiológicos. Eso es en el grave. Bien, lo tratamos igual. Lo mismo, soporte vital básico, oxígeno con el alto flujo, pero aquí hay que hacer un electrocardiograma ya, un laboratorio, CPK-MB y unas troponinas. Resaltar también sobre ello que no es necesario en ningún momento poner inhaladores, tratamientos de salbutamol, budesonida para abrir bronquios, porque no es efectivo, ¿vale? Muchas veces se piensa, bueno, pues le pondré métodos de tratamientos beta 2 o corticoides inhalados, pero no hay ninguna efectividad sobre ello. Muy bien, y bueno, pues ya os digo, todo este tipo de pruebas junto con radiografía muy importantes para el moderado. Y ahora vamos con el cuadro severo. Bien, y vamos ya con el último cuadro, que es el severo. Aquí desarrolla síntomas cardiológicos, isquemia o arritmia. Lo mismo, oxígeno, ya lógicamente hay que hacer pruebas cardiológicas, enzimas cardíacas, troponina, CPK-MB, monitorizar. Y si existen convulsiones, diazepam intravenoso. El edema cerebral es una situación que no puede pasar por alto, ¿eh? Hay que seguir la presión intracraneal y supervisar la tensión arterial, que es importantísimo, elevar la cabecera a 30 grados, el manitol, y en los cuadros severos hiperventilar con presión positiva. La acidosis metabólica hay que corregirla, siempre por un pH que esté por debajo de 7,15. Y bueno, pues pruebas de laboratorio, como ya os he dicho, para ver también un poco función renal, hepática, hemograma y demás. Una cosa muy importante que nos ha dicho Transi es, bueno, pues por supuesto, estos pacientes al principio pueden estar asintomáticos o levemente sintomáticos y en el transcurso de 3-4 horas desarrollar síntomas, y algunos muy graves. Por tanto, si lo mandamos pronto a casa, se pueden estabilizar en su domicilio. Vigilarlos. No fíes de un paciente con intoxicación por monóxido de carbono. Vigilarlos 3-4 horas allí en el hospital para ver que no desarrollen síntomas. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un saludo y os emplazamos para la siguiente entrega, aquí en Medicina MP3.